La clave es que esta enfermedad solamente da a ancianos, chicos. No vas a ver jamás en bebés, en pediatría o en jovencitos, 40 años, 50, no. Es exclusivamente de la séptima década de la vida, ¿ya? O sea, 70 años para adelante, ¿listo? Y justamente estas células que estás viendo son las típicas de la enfermedad de la cual vamos a hablar hoy, ¿ya? Primeramente, tienes que saber, a ver, ¿cuántos ya tenemos? 45 participantes, ya están ahí. Ok, ojalá que se conecte más. Pero bueno, vamos a proseguir, chicos. Entonces, primeramente debes saber que este tipo de leucemia linfocítica crónica tiene una familia a la cual pertenece, ¿ya? Hay una familia a la cual la encajamos. Y su familia es los síndromes linfoproliferativos crónicos. Dentro de estos síndromes, de esta familia de síndromes linfoproliferativos crónicos, se encaja a la leucemia linfocítica crónica, a la leucemia de células vellosas, y tal cual dice esta leucemia, realmente las células son vellosas, tienen pelitos, ¿ya? También encaja a esta familia la leucemia prolinfocítica B, ¿ya? De estos tres tipos, la más común es la leucemia linfocítica crónica. Entonces, de esta vamos a hablar en esta noche, ¿ya? Antes de ingresar al tema, vamos a recordar de manera breve la hematopoiesis, ¿sí? Todo empieza con la célula madre pluripotencial, como bien te recuerdas. Esta va a dar lugar a dos líneas, a una línea linfoide y a la mieloide. Todo esto es la mieloide, ¿no es cierto? Todo es más amplia, ¿verdad? Desde estas dos líneas, linfoide y mieloide, ¿no? Hoy, para hablar de la leucemia linfocítica crónica, vamos a tocar la línea linfoide, ¿no? Entonces, todo empieza con la unidad formadora de colonias de linfoide, ¿no es cierto? Y empezamos con la primera célula, en realidad, con el linfoblasto. Luego continuamos con el prolinfocito, ¿sí? Y luego continuamos con el linfocito, tanto B y T, ¿no es cierto? Y así también de la célula B, del linfocito B, deriva el plasmocito. Del linfocito T deriva el CD4, o sea, el linfocito CD4, CD8, así también la natural killer y la célula dendrítica. Entonces tenemos varias celulitas por ahí, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, de más grande se vuelve más pequeñita, ¿no es cierto? O sea, de inmadura llega a ser madura. Aquí hay unos ojitos que estás viendo, son los nucleolos de las células más inmaduras. Mientras que las maduras, como te puedes dar cuenta, ya no tienen esos nucleolos, ¿no? Porque ya están maduras. Ahora, en el contexto global de las leucemias, ustedes se recuerdan que hay agudas y crónicas, linfoides y mieloides, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las leucemias linfoides, ¿no? Hablamos de la aguda. Con razón no funciona. Un reto, chicos, con razón no me está funcionando el mouse. Ahora sí. Cuando hablamos de leucemia linfoide y de las agudas, la célula afectada es el linfoblasto, específicamente, ¿ya? Y cuando estamos hablando de las crónicas, se puede afectar el prolinfocito y el linfocito, ¿ya? No se afecta para nada en las crónicas estas inmaduras, o sea, el linfoblasto no se afecta, chicos, no está implicada. Y la leucemia que hoy estamos tocando, la leucemia linfocítica crónica, ¿cuál se afecta? Solamente los linfocitos. Y pueden ser de dos tipos, o sea, podemos tener una leucemia linfocítica crónica B, así también una leucemia linfocítica crónica T. ¿Listo? Esas son las dos células afectadas en esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto, chicos? Es importante porque el linfocito B va a producir plasmocitos y los plasmocitos van a generar anticuerpos, inmunoglobulinas. Ustedes recordarán el famoso gameto, ¿no ven? Inmunoglobulina G, A, M, E, D, etc. Entonces, el linfocito B está encargado de la inmunidad humoral, ¿ya? De los anticuerpos. El linfocito T es el que va a generar al linfocito T, CD4, CD8. Por lo tanto,
el T se encarga de la inmunidad celular. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Te quiero decir que cuando hay un cáncer que afecta al linfocito B o al linfocito T, estas células, cuando ya están clonadas, ya tienen alteraciones genéticas, entonces el linfocito B ya no va a producir plasmocitos, por tanto no va a haber anticuerpos, por tanto ese paciente no va a tener inmunidad celular. Lo mismo en el T, ¿ya? Si tenemos un linfocito T clonado con alteración genética, ya no va a generar CD4, CD8. Por tanto, la inmunidad celular también va a ser un paciente inmunodeprimido. ¿Listo? Entonces, aparte, se van a recordar. En la leucemia linfocítica crónica, las células que van a proliferar, ¿ya? Por la clonalidad, por la alteración genética, van a ser estas dos células. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la médula que tú estás viendo, con todas las células que estás viendo, la megacariopoiesis para generar plaquetas, la eritropoiesis para generar eritrocitos, la mielopoiesis para generar neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, todas estas células van a desaparecer, es decir, se va a suprimir esta poiesis, esta formación de células, a causa de la proliferación de estas células clonales, ¿sí? Por tanto, tu paciente, a la larga, si es que la enfermedad se hace más clonal y evoluciona más, puede tu paciente llegar a tener alteración de estas otras líneas, ¿ya? Pero lo primero que sí o sí vas a encontrar en un paciente con leucemia linfocítica crónica, por lo menos, hablando de la clínica, de las alteraciones, es que va a ser un paciente inmunodeprimido. Por tanto, vas a encontrar generalmente infecciones e infecciones recurrentes, ¿ya? Lo demás tarda en alterarse. Lo primero, en este caso, son la inmunidad, ¿ya? Entonces, eso, chicos, para entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Ahora sí vamos a definirlo, vas a entender un poquito más a este tipo de leucemia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de leucemia linfocítica crónica? Es una proliferación clonal maligna, obviamente. ¿De qué tipo de linfocitos? De los linfocitos B, sobre todo. Estos linfocitos B, ¿qué van a marcar? Porque cada célula marca algo, chicos, si se dan de cuenta hasta aquí, ¿no? El linfocito B va a marcar un CD5 positivo y un CD23 positivo. Es regla estricta que tenga estos dos marcadores. Si no tiene estos dos marcadores, entonces no es una leucemia linfocítica crónica, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Estos linfocitos, a diferencia de los linfocitos normales, son pequeñitos, son bien redonditos, ¿ya? Y lo vamos a ver en la sangre periférica, también en la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A que este tipo de leucemia va a afectar también a los órganos hematopoyéticos, que son estos, ¿no es cierto? Ya. Como dice aquí, afecta a mayores de 55 años, sobre todo a la séptima década de vida, ¿ya? ¿Qué más, chicos? El 70% de los pacientes se los va a diagnosticar solamente como un accidente, de manera incidental, al hacerle por primera vez un hemograma a ese abuelito que viene de provincia. Por primera vez vamos a darnos cuenta que había tenido leucemia, que había tenido linfocitosis, ¿ya? En esta enfermedad, sí, chicos, aquí sí el hemograma es fundamental. Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿qué nos quiere decir la palabra incidental? Que los pacientes generalmente son asintomáticos, no van a presentar nada de síntomas, van a parecer sanos totalmente, ¿ya? Esa es la característica de esta leucemia, a diferencia de la que vieron con el doctor Álvarez, ¿verdad? Donde los pacientes sangraban, tenían anemias graves, tenían infecciones, adenomegalias, visceromegalias y todo, ¿no es cierto? Esta leucemia en particular es una leucemia donde el paciente aparentemente se ve sano y no tiene ningún signo ni síntoma, ¿ya? Y puede estar años así, años con su leucemia y sin manifestar nada, ¿ya? Este tipo de leucemia se presenta sobre todo en el occidente, en Asia,
se dice que 4 a 5 casos por 100.000 habitantes años se puede encontrar, ¿ya? Y solamente corresponde al 10% de todas las leucemias. En nuestro país, o sea, en Latinoamérica, somos parte, ¿no? Es menor la población de origen europeo, por lo tanto se dice que nuestra población puede ser menor, mientras que aquellos pacientes que son de origen europeo se duplica más, ¿ya? Y más aún si lo comparamos con la población afroamericana, ¿ya? O sea, en conclusión, ¿quiénes tienen más leucemia linfocítica crónica? Pues el continente europeo. Pero no se olviden que hay muchos que han migrado a nuestro país, ¿no? A muchos les gusta La Paz, los Yungas, entonces ahí ya han hecho muchas alteraciones genéticas. Entonces, por tanto, en Bolivia sí hay estas enfermedades, chicos, ¿ya? ¿Qué más, chicos? La incidencia de estos pacientes es más frecuente en los varones que en las féminas, ¿no? Listo. En la clínica, ¿qué vamos a hablar? La clínica es muy parecido, chicos, a, como les decía, al linfoma. Sin embargo, no se olviden que más del 90% de los pacientes están asintomáticos a un inicio de la enfermedad. Pero cuando ya manifiestan la enfermedad, cuando ya evoluciona a signos y síntomas, ¿qué es lo típico que vamos a encontrar? Ganglios vamos a encontrar, ¿no? Adenomegalias, ¿sí? También espleno y hepatomegalia. Estas tres son bien típicas, chicos, ¿ya? Los ganglios afectados, ¿cómo van a ser? Van a ser adenomegalias pequeñas, no es como el linfoma. El linfoma hacía masa bulky, hemos dicho más de 7 centímetros, ¿no es cierto? Aquí no, aquí pueden ser de 2 centímetros, su diámetro, ¿no es cierto? Puede ser hasta 4, quizás, hasta 5, quizás. Más no, ¿ya? Son simétricas, siempre son simétricas. Y siempre afecta a nivel cervical, axilar, ¿sí? Es raro que afecte a nivel mediastino y abdominal, pero puede, ¿listo? Y se presenta en mayor frecuencia, fíjense que hasta un 90% podemos encontrar de pacientes que tengan adenomegalias, ¿ya? También presentan espleno y hepatomegalia, pero no son esplenomegalias gigantes como en la leucemia mieloide crónica o hepatomegalia gigante, ¿no? Estos pacientes, sus espleno y hepatomegalia son leves, moderadas, ¿ya? Y en una mitad de los pacientes podemos encontrar algo muy característico, por lo que ya les he explicado de la hematopoiesis, donde no hay células plasmáticas, no hay anticuerpos. Por ese motivo, nuestros pacientes sufren de una hipoglobulinemia. Es decir, nos estamos refiriendo a que tienen escasa cantidad de inmunoglobulinas. Por tanto, van a tener una inmunodeficiencia adquirida, no han nacido con eso, sino adquirida, y por tanto van a ser susceptibles a muchas infecciones, como dice aquí, e infecciones recurrentes, repetidas, sobre todo neumonía, infecciones virales. El herpes es bien común en estos abuelitos, chicos. Entonces, si ustedes ven a un abuelito que constantemente le da neumonía, pero si hace un mes estaba con su amigdalitis y ahora otra vez, tenía herpes hace un mes, ahora sigue con su lesión y constante al año, 6 veces, 8 veces, constantemente está así enfermándose, además de cuadros gastrointestinales, infecciones urinarias. No solo piensen en diabetes, ¿sí? Piensen, porque los pacientes diabéticos también son así, ¿verdad? Constantemente se infectan. Pero los pacientes de este tipo, ancianitos sobre todo, pueden cursar con este tipo de cáncer, ¿no? Y esto nos va a hacer sospechar, ¿ya? Los pacientes, obviamente, fuera de que es abuelito, va a tener mayor cansancio, mayor astenia, fatiga. Y sí, igualito que en el linfoma, vamos a encontrar los síntomas B, o sea, la fiebre, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso, ¿ya? Eso por un lado. Estos pacientes, chicos, sí pueden tener anemia, pero ¿qué tipo de anemia? Una anemia hemolítica, ¿sí? O una anemia normal. No es regla de que sí o sí tiene que ser hemolítica, no. Puede ser una anemia de la enfermedad crónica o anemia hemolítica, ¿ya? Como también pueden presentar trombocitopenias autoinmunes, ¿sí? Esto es raro, por si acaso, no es algo común, chicos. Lo demás que les he mencionado, sí es común. Esto último que les estoy mencionando no es común, ¿ya? Entonces, esa es la clínica, chicos. No se van a olvidar las adenomegalias, las visceromegalias, las infecciones frecuentes,
y los síntomas B. ¿Listo? Y así está. Así lo vemos cuando afecta solo un gangliecillo, luego va progresando, ¿no? Un conglomerado ganglionar, pero no son masas que midan así, masas gigantescas, ¿no? No llegan a ser masas grandes. Y como vemos, afecta las visceromegalias, como lo habíamos dicho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico número 1 siempre es clínico, ¿verdad, chicos? Pero en este caso, como la mayoría de los pacientes son asintomáticos y pueden estar 5 años con este tipo de leucemia y estar asintomáticos, entonces la clínica como que nos va a fallar. A diferencia de muchas otras enfermedades hematológicas, aquí la clínica sí nos va a fallar por ser asintomáticos. Lo que sí vamos a encontrar es el hemograma, ¿no? El hemograma nos va a orientar bastante. ¿Qué nos va a orientar? En la serie roja no es tan llamativa, fíjense. Si nuestro paciente va a presentar anemia, va a ser una anemia leve o moderada, que nos puede hacer marear y pensar en otras enfermedades, ¿no? Los índices hematimétricos van a estar normal y el resto del hemograma en la serie roja como tal, o sea, reticulocitos, ADE, velocidad de eritrosedimentación, todo puede estar normal. Solo una anemia leve o incluso una hemoglobina normal, ¿ya? Lo que sí es clave, la clave del éxito para poder diagnosticar o sospechar en una leucemia, aquí es el recuento de glóbulos blancos, ¿no? El recuento de glóbulos blancos tiene que ser mayor a 15.000. Y cuando tú tienes el diferencial, o sea, te fijas cuánto por ciento de callados, cuánto por ciento de segmentados, cuánto por ciento de linfocitos, etcétera, de todas esas celulitas del diferencial, la que va a estar afectada siempre son los linfocitos, ¿ya? Entonces, el valor normal de los linfocitos es 25 a 35%, ¿verdad? El porcentaje. Y en conteo absoluto, ¿cuánto es lo normal? De 1.400 a 4.000, ¿verdad? Entonces, en este tipo de leucemia, tú vas a encontrar un recuento de linfocitos más de 5.000. Puedes encontrar 5.000, 8.000, 10.000, así, ¿ya? Pero estos linfocitos B no son linfocitos normales, son linfocitos clonales, ya mutados, con mutación, alteración genética. No son linfocitos normales, porque uno diría, ay, pero tantos linfocitos, ¿por qué tiene infecciones? No, porque son linfocitos clonales que no me van a producir anticuerpos ni inmunidad celular, ¿no? Este conteo lo tenemos que evidenciar en la sangre periférica a través de un protis de sangre periférica, ¿ya? Y tú te preguntas, ¿y cómo están las plaquetas? Las plaquetas son normales al inicio, pero a medida que avanza la enfermedad pueden ir disminuyendo, ¿no? Y las células, estos linfocitos clonados en un frotis, ¿cómo se los va a ver? Se los va a ver como células en canasta, como una canastita se va a ver, o llamado también sombras de Gumbert. Estas células son clave para hacer el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Entonces la vamos a ver en esta imagen, chicos. Aquí están estas células de las que les hablaba. Estos son los linfocitos pequeñitos clonados que están viendo, ¿ya? Y estas son las sombras de Gumbert. Aquí no se ve bien en mi imagen, pero son como canastitas, ¿ya? Como una canastita de las de maderita, no sé cómo lo puedo llamar, no las de plástica, pero son así tejiditas, así parecen en la imagen, ¿ya? Pero, ¿qué es esta sombra de Gumbert o célula en canasta? Simplemente es un linfocito clonal que está aplastado. Solo es eso. Y la imagen se ve así. Si tuviéramos aquí un linfocito normal, sin clonalidad, si se aplasta, no deja esta imagen, ¿ya? Entonces, como estos linfocitos, al ser clonados, son tan frágiles, en el frotis se aplastan inmediatamente y dan esta imagen, ¿ya? Entonces, lo clave son los linfocitos clonales, pequeños, y así también las células en canasta o sombras de Gumbert. ¿Listo? No se olviden, por favor, chicos. Aquí tenemos estas células, ¿no? Que las que les estoy hablando, así se ven en el microscopio. Esta, por ejemplo, y esta son sombras de Gumbert. No son células, solo como están aplastaditas, ya no se ve el citoplasma, ya no se ve bien el núcleo, solo se ven como sombritas, ¿ya?
qué hacemos el diagnóstico de esta leucemia? ¿Cuál es el gol estándar? ¿Ya? Aquí no hay biopsia, chicos, aquí no hay inmunistoquímica. ¿Qué estudio hacemos aquí? Hacemos la citometría de flujo. La citometría de flujo de la sangre periférica. También puede ser de la médula ósea. ¿Ya? No es estrictamente que sí o sí le tengo que aspirar la médula, no. Puedo tomar la sangre periférica simplemente y llevarlo a este estudio de citometría de flujo, ¿ya? En estas celulitas se le va a marcar lo que ya habíamos dicho, CD5, CD23, y aquí estamos aumentando CD200 y CD19. Todo eso va a dar positivo, como también el CD20, ¿ya? Si todo eso me da positivo, pues estoy ante una leucemia linfocítica crónica, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es aspirado de médula ósea, pero como dice aquí, no es regla para el diagnóstico, ¿ya? Podemos pedir estos otros laboratorios para complementar. Esto es un poquito más de especialidad, chicos, más de nosotros, ¿no? Ustedes hasta pedir el hemograma es suficiente, con eso ya van a poder sospechar o diagnosticar, ¿no? Pero nosotros pedimos todos estos estudios para clasificar, ver también el riesgo, ¿ya? Como habíamos mencionado, también se asocian a virus, como el virus del VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, ¿sí? Ah, y aquí faltaría el herpes, perdón, el herpes zóster que habíamos mencionado, ¿cierto? En estos pacientes, sí, chicos, nos va a servir hacerle una ecografía abdominal para determinar si hay adenomegalias y visceromegalias, ¿no? Hepatoesplenomegalia. Nos va a ayudar. Aquí ya no hay Ana Arbor, chicos. Ya no hay estadio 1, 2, 3, 4. No es como el linfoma. Aquí ya usamos otro tipo de clasificación, ¿sí? Usamos el estadiaje RAI y el Binet. Simplemente son los nombres de unos autores que han implementado esta forma de clasificar y de poder hacer, sacar el riesgo en realidad y dar el pronóstico a nuestros pacientes, ¿sí? El RAI ha sido por primera vez creado, por decirlo así, en Estados Unidos y el Binet en Europa, ¿ya? Ambos nos sirven, ¿sí? Pero el más sencillito quizás de recordarnos, de hacerlo, ¿no? Es el Binet, como lo vamos a ver en un momento más, ¿ya? El RAI es un poquito más complejo, si se fijan. El RAI implica 5 clasificaciones, fíjense, miren. El estadio RAI 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿ya? Entonces, el 0 significa que solamente hay linfocitos en la sangre periférica, ¿ya? Más de 4.000 linfocitos en sangre periférica o en la médula. Pero todavía este paciente no tiene ninguna otra afectación, solo vemos linfocitos, por tanto este paciente está asintomático. Por tanto, su riesgo es bajo, ¿ya? Mientras que el estadio 1, fíjense, hay linfocitosis, linfocitos más de 4.000 en sangre periférica, pero aquí ya también aparece las adenomegalias en cualquier sitio. En el estadio 3 vamos a ver linfocitosis, más de 4.000 linfocitos, y también vamos a encontrar esplenomegalia, hepatomegalia y adenomegalia. Por lo tanto, como hay más órganos afectados, ya el riesgo se convierte intermedio. ¿Listo? En el estadio 3 ya la cosa se hace más grave, porque ¿qué vamos a encontrar? Estamos encontrando linfocitosis más de 4.000, pero también ya aquí aparece la anemia, menos de 11 gramos de cilindro de hemoglobina, ¿ya? Obviamente, más todos los órganos que hemos dicho que están afectados, ¿no? En el estadio 4, chicos, ya es más grave todavía, porque encontramos linfocitosis sumado a todo lo que hemos mencionado, más las plaquetas alteradas, o sea, plaquetas menos de 100.000 por milímetro, ¿ya? Entonces, estos últimos dos estadios, el 3 y el 4, como son más graves, el riesgo es alto, ¿ya? Y es así de simple como nosotros clasificamos, chicos, ¿ya? Por lo tanto, aquí es bien importante hacer el estudio, como ya les he dicho, la ecografía a veces te puede decir, ay, es esplenomegalia, a veces no,
A veces hay tantos ganglios, puede fallar, ¿ya? Entonces, preferentemente, cuando quieres tú estudiar ganglio, preferentemente es la tomografía con contraste. Si tienes la opción de pedir PET, uy, sería un sueño, ¿no? Con eso más fácil vas a poder determinar los ganglios, ¿ya? Entonces, para hacer este viaje, tenemos que solicitar tomografía con contraste. Y no te limites a solo pedir de cuello y ya. No, de todo hay que pedir. Cervical, torácico, abdomen, pélvico, todo completo, ¿ya? Vámonos al estadiaje de Binet. Es más sencillito, como lo pueden observar, solo son 3 ABC, listo. El A es el más simple, porque aquí vamos a ver una hemoglobina más de 10, ¿ya? Las plaquetas van a ser mayores a 100,000 plaquetitas y solamente menos de 3 ganglios van a estar afectados, ¿ya? Ese es el estadio más, podríamos decir, de riesgo bajo, ¿ya? El B, el B es más grave porque ya aquí más de 3 áreas ganglionares están afectadas, con la hemoglobina y las plaquetas también disminuidas como en el A, ¿ya? Entonces, este es un estadiaje o un riesgo intermedio. En el C, aquí sí es grave, aquí sí es como el estadio 4 de Ray, ¿ya? Porque aquí la hemoglobina es menos de 10 y las plaquetas menos de 100,000, ¿no? Entonces, este es un riesgo alto, ¿listo? Y esa es la manera, chicos, sencilla en que nosotros utilizamos tanto el hemograma, la tomografía, para ayudarnos en esta clasificación, determinar qué tipo de riesgo es nuestro paciente. Por ejemplo, si califican un estadio 0 o 1 o A de Binet, no hacemos nada de tratamiento, chicos, solamente lo observamos, lo vigilamos, ¿sí? Pero si está en un 3 o 4 o un C, ahí recién nosotros hacemos quimioterapia o incluso radioterapia si se requeriría, ¿no? Como dice aquí el tratamiento, chicos, en el momento del diagnóstico la mayoría no necesita tratamiento, como ya les expliqué, porque son asintomáticos, ¿sí? Van a requerir tratamiento cuando tengan síntomas y cuando haya progresión de la enfermedad, es decir, cuando ya existan ganglios afectados, hígado y vaso afectado. ¿Ya? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que está progresando su enfermedad? Nos vamos a dar cuenta porque el paciente, el ancianito, va a empezar a bajar de peso más de 10% en los últimos 6 meses. Va a tener fiebre, fatiga, ¿sí? ¿Y qué más? Va a tener sudoración nocturna durante más de un mes. Ya va a empezar con la anemia, con la trombocitopenia, que lo vamos a detectar en el hemograma, ¿sí? Y ya estamos acabando, chicos. Va a tener también esplenomegalia, que generalmente es más de 6 centímetros por debajo del reborde subcostal izquierdo, ¿ya? Vamos a encontrar adenomegalias, como habíamos mencionado, ¿sí? Vamos a encontrar lo que habíamos mencionado en el hemograma, ¿sí? Más del 50% en los 2 meses de linfocitosis progresiva, como también una linfocitosis más de 30,000 en menos de 6 meses. Aquí hay una clave que no lo he notado, no lo he notado. Ya, esta clave quisiera que se anoten, chicos. Si a ustedes les tocaría tener este tipo de paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ahí tienes un amigo, un vecino, un familiar, ¿no? Que está con linfocitosis de más de 4,000, como dice aquí en el diagnóstico. Aquí, perdón, más de 5,000, como dice en el diagnóstico. Si ves que tu paciente tiene más de 5,000 de linfocitos y más de 15,000 de glóbulos blancos, ya estás sospechando, ¿no ve? En una leucemia linfocítica crónica. Entonces, ¿qué vas a hacer? No hay síntomas, no hay nada, está tranquilito el abuelito, ¿cómo le vas a vigilar? Le tienes que pedir un hemograma cada 3 meses, ¿sí? Ahorita estás con 15,000, pero puede ser que de aquí a 3 meses estos glóbulos blancos se eleven a 30,000 y obviamente los linfocitos también se eleven a más de 10,000. Pasados otros 3 meses, puede ser que ya encuentres en 50,000 los glóbulos blancos. Entonces, si estás viendo que así está progresando, entonces ahí sí pedirle todas las tomografías, los otros estudios, porque ahí sí se nota que está progresando la enfermedad, hay que ver la otra clínica que hemos mencionado y pues hay que manejar con tratamiento, ¿ya?
Muchos de estos abuelitos, chicos, no son diagnosticados. Nuestro índice, incidencia de este tipo de enfermedad no está registrada. En ningún hospital no tenemos tampoco un programa para registrar qué cantidad siempre de leucemia linfocítica crónica habrá. Uno, por falta de conocimiento, muchos no saben que la manifestación de estos pacientes es a través de la linfocitosis, más de 5.000. No, muchos no conocen ni el valor normal, ¿verdad, chicos? Como muchos de mi grupo no conocían, ahora ya conocen. Entonces, no lo diagnostican por ese motivo. Y como hemos visto que son asintomáticos incluso por 5 años, muchos abuelitos no se descubre que tenían leucemia linfocítica crónica. Al final pueden fallecer por una diabetes, una neumonía o cualquier tipo de infección, ¿no? Y nunca saber si tuvo o no este tipo de enfermedad, si tuvo una leucemia, ¿ya? Por eso ustedes como médicos generales nos van a ayudar mucho a poder detectar a estos pacientes. La clave solamente es que tiene que ser ancianito, que tienes que encontrar este hemograma, esto del leucograma, más de 15.000 glóbulos blancos y más de 5.000 de linfocitos. Si ya tienes eso y la evidencia de estas celulitas en la sangre periférica, pues ya nos los mandas inmediatamente al especialista, que nosotros vamos a complementar con el resto de estudios y vamos a hacer el manejo que corresponde. Sí, chicos, eso sería todo. He hablado mucho, hasta ya me he cansado, chicos. Mm, yo creo que ya todos están cansados, no les voy a preguntar más. Espero que haya quedado muy clara esta última teórica, era más sencillita, ¿no? O tal vez tienen alguna pregunta, chicos. Les escucho y si no, a ver, ¿todo está entendido, chicos? Sí, doctora, sí entendí. Sí, doctora. Sí, doctora, todo está bien. Súper, chicos. Ya se han dado cuenta que es lo importante, ¿no? Entonces, eso tienen que estudiar, ¿ya? Pues espero que les vaya muy bien en su examen. Mañana nos vamos a volver a ver con el tema de la sangre, es decir, las transfusiones. Solo nos vamos a tocar lo de los grupos sanguíneos y las reacciones post-transfusionales, ¿ya, chicos? Entonces, por favor, mañana también conéctense. Mañana les voy a dar un break para que no sea tan agotador, porque ahora creo que es muy agotador también. Vamos a hacer un tema, les voy a dar 10 minutos para que descansen y vamos a retomar el siguiente tema. ¿Ya? Por favor, chicos. Listo, nos vemos mañana entonces. Por favor, atentos, avisen a sus compañeros acerca de las teóricas. Mañana nuevamente nos volvemos a ver.